Una nueva denuncia contra Nicolás Maduro fue introducida ante la Corte Penal Internacional por el delito de exterminio debido a la privación de alimentos y medicinas a más de 30 millones de venezolanos. Según Walter Márquez, diputado jubilado a la Asamblea Nacional de Venezuela y autor de esta demanda, el Estatuto de Roma califica como exterminio la imposición intencional de condiciones de vida, lo cual, según el exparlamentario, está sucediendo precisamente en Venezuela. La acción se suma a más de 10 querellas contra el primer mandatario venezolano introducidas ante la instancia. La tarde de fin de semana está con los protagonistas de la noticia. Vamos a saludar a Walter Márquez, el diputado jubilado a la Asamblea Nacional, ex embajador de Venezuela además en la India y presidente de la Fundación de Derechos Humanos El Amparo. Doctor Márquez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a NTN 24. Como siempre, es un gusto. Un saludo para ti, Carlos Sánchez, y todo el equipo de NTN 24. Indudablemente que esta denuncia contra Nicolás Maduro y el alto gobierno por el crimen de exterminio, tipificado en el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional, es uno de los más graves que se ha hecho hasta ahora, porque las víctimas son los 30 millones de venezolanos y más de 4 millones que de manera forzosa han salido al exilio, al destierro, o han tenido que buscar nuevos horizontes en países de América Latina y del mundo. Doctor Márquez, hablemos primero del fundamento de esta denuncia. ¿Cómo se demuestra en esta alta corte que Maduro está cayendo o está incurriendo en exterminio, porque se habla de privar o de imponer condiciones de vida a más de 30 millones de venezolanos? ¿Qué tan difícil es mostrar esa situación ante la alta corte? La Corte Penal Internacional, que se basa en el Estatuto de Roma, tiene estructurado 4 grandes bloques de delitos: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y también el delito de agresión. Para que se demuestre un delito ante la Corte Penal, en primer lugar tiene que ser generalizado y sistemático, no puede ser un hecho aislado. Por otro lado, tiene que ser una política de Estado, es decir, un ataque generalizado contra la población, con conocimiento de causa, es decir, que las autoridades sepan que están ocurriendo los hechos y no toman las medidas para corregirlo. Y dentro de esos grandes delitos, los crímenes de lesa humanidad son 11 delitos internacionales, entre los cuales está el de exterminio. Para que se demuestre el delito de exterminio, primero tienen que ser condiciones de vida. Los venezolanos están sometidos todos los días a racionamiento de luz, de agua. La falta de luz ha conllevado a que mueran gente en pabellones, en quirófanos. Igualmente se dañan los alimentos, pero a esto se agrega que la privación intencional del régimen de la falta de medicina. Hay muchísima gente que está muriendo, de acuerdo a estudios adelantados por la Federación Médica Venezolana, que preside Douglas León Natera, y el presidente del Colegio de Farmacéutas, el señor Freddy Ceballos. Hay más del 85% de escasez de medicina en los últimos años, y la organización no gubernamental Cáritas de la Iglesia Católica ha señalado que en los próximos meses pudieran morir más de 300.000 niños en Venezuela por falta de alimentos, el alto grado de nutrición y las consecuencias psicológicas que pudieran tener con retraso mental. También hay expresiones muy claras que confirman lo que es nuestra crisis, entre ellas la doctora Dora Colmenares, jefe de cirugía del Hospital Universitario de Maracaibo en Venezuela, quien ha señalado que los hospitales de nuestro país son centros de exterminio, no por la falta de atención médica, sino por la escasez y la nulidad de medicina que conllevan a que se extermine diariamente a centenares de venezolanos en nuestro país. En otras palabras, ese es el delito que se siente todos los días, a cada momento, en todo el país, en todos los 365 municipios de Venezuela, y que está contenido el delito en una amplia denuncia hecho por 4 periodistas venezolanos que me acompañaron y varios abogados, entre ellos el periodista Humberto Contreras,
con amplia experiencia en la materia, la periodista se ha especializado también en temas regionales y nacionales, Mariana Duque, la periodista Judy Valderrama, que fue presidenta del Colegio de Periodistas del Táchira, y Magali Guerrero. Todos ellos trabajaron en la sistematización de la documentación y yo trabajé con varios abogados, entre ellos Juan Carlos Gutiérrez, que fue y ha sido y es el abogado de Leopoldo López, y también el abogado Jesús Alberto Berro y el abogado Ana Hernández. Todos ellos trabajaron conmigo casi 2 años en recopilar y procesar la información, y la próxima semana ya debe acusar recibo la Corte Penal Internacional, además de otros delitos que hemos enunciado, como el de las deportaciones forzosas y la destrucción de la vivienda de más de 1.500 colombianos en el cierre de frontera en agosto del 2015. Ahora, doctor, ya Walter Márquez dio el primer paso, es decir, se introdujo la denuncia. ¿Cómo es el proceso ahora? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que se acuse el recibo, se procese como tal la denuncia que entregó usted en compañía de todos esos venezolanos? La denuncia, la solicitud se tramitó esta semana. Ellos en 1 o 2 semanas acusan recibo, luego viene el proceso de análisis, y la ventaja es de que el 8 de febrero de este año, a solicitud del Parlamento Europeo y a solicitud de la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, por denuncias nuestras, por denuncias también incluso de Iván Duque, actual candidato presidencial en su condición de senador de Colombia, junto con más de 70 senadores chilenos, hizo otra denuncia contra Nicolás Maduro. Además de denuncias que han introducido Leopoldo López, Tamara Sujú, que se ha especializado en recopilar información sobre tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Todo eso conllevó a que el 8 de febrero la actual fiscal ante la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció que se iba a abrir o se está abriendo un examen preliminar. Dentro de ese examen preliminar estamos pidiendo la acumulación de todas las denuncias contra Nicolás Maduro, que se le dé celeridad procesal para que la respuesta sea a corto plazo, y también que el análisis sea integral, sea global. En otras palabras, la suma de todas las denuncias, incluyendo la más grave que consideramos la actual por el crimen de exterminio, debe de ser procesada a corto plazo. Aunque yo estoy evaluando la posibilidad de denunciar a la fiscal ante la Corte Penal Internacional por el delito de prácticamente impunidad y la negligencia grave e incumplimiento grave que contempla el artículo 46 del Estatuto de Roma, en concordancia con la regla 24 de las normas de procedimiento y prueba, porque ella en 5 años ha sido prácticamente negligente en tomar una decisión a pesar de las abundantes pruebas. En el caso concreto de Colombia, el registro único de damnificados que lleva la Unidad Nacional de Riesgo de Desastres, aparecen más de 22.000 víctimas del Estado venezolano y del gobierno de Nicolás Maduro, porque la responsabilidad es personal ante la Corte Penal Internacional, y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la responsabilidad del Estado. Por esa razón estamos pidiendo que se imprima celeridad procesal y se tome la decisión de enjuiciar a Maduro por crímenes de lesa humanidad en perjuicio de colombianos y venezolanos a lo largo de los últimos años como jefe de Estado, jefe de gobierno y presidente de la República, además de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Doctor Márquez, ¿no siente usted miedo de alguna manera al hacer esta denuncia ante la Corte Penal Internacional, tomando en cuenta cómo reacciona el gobierno de Nicolás Maduro, cómo reacciona la inteligencia en Venezuela, cómo reacciona incluso los miembros del gabinete que acompañan a Nicolás Maduro cuando atacan de alguna manera o señalan a Nicolás Maduro de haber cometido alguna falta grave contra el pueblo de Venezuela? ¿No tiene miedo Walter Márquez de hacer esta denuncia? El próximo 16
de agosto cumplo 50 años de actividad pública en defensa del país y especialmente tengo 30 años como parlamentario. En enero del 2016 culminé mi gestión como parlamentario activo durante 5 periodos constitucionales. Y pues todo en la vida es un riesgo, pero con la gracia de Dios, con la oración permanente, con el ayuno, yo he sentido una protección frente a un régimen totalitario. Y lo primero que he hecho es quitarme el miedo de encima, porque los venezolanos necesitamos mucho coraje para enfrentar el régimen. Además, yo fui el primero que investigó la nacionalidad de Nicolás Maduro. Por eso celebro que permanentemente el presidente Andrés Pastrana lo llame mi paisano, porque él nació en Bogotá. No solamente Pastrana, sino Nicolás Maduro nació en Bogotá. Su mamá es de Cúcuta, está plenamente probado, de acuerdo a la Constitución colombiana de 1991, de pleno derecho. Nicolás Maduro tiene la nacionalidad colombiana. Además, su partida de nacimiento venezolana es fraudulenta. Por esa razón siempre he actuado con mucha fe, con mucha confianza, y seguiremos denunciando a Nicolás Maduro ante cualquier instancia, incluyendo que lo denunciamos ante la Fiscalía colombiana, actuamos recientemente ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, ante el Tribunal Supremo, y estamos pendientes de una decisión de la Sala Constitucional sobre los crímenes cometidos por Maduro en contra de colombianos en la frontera colombo-venezolana. Igualmente le hemos solicitado al actual Procurador General de Colombia, mediante un recurso de insistencia, que requiere de la Corte Constitucional colombiana una decisión al respecto. Pero mientras tanto vamos a seguir insistiendo en la Corte Penal Internacional, en virtud de que ya se agotó la vía nacional en Venezuela, ya agotamos la vía nacional en Colombia, y lo que queda es el principio de complementariedad, porque no funciona ni la justicia en Venezuela y en Colombia, pero sí debe funcionar la justicia en La Haya. Por eso yo he dicho que si no hay justicia en Colombia y Venezuela, que haya justicia en La Haya, en la Corte Penal Internacional. Quiero agradecer a Walter Márquez, el diputado jubilado a la Asamblea Nacional de Venezuela, ex embajador de Venezuela ante la India y presidente de la Fundación de Derechos Humanos El Amparo, por compartir con nosotros estos minutos aquí en la tarde de fin de semana. Doctor Márquez, como siempre es un gusto, mucha suerte, hasta la próxima. Un abrazo para todos y muchísimas gracias por esta comunicación.